Dominicana FM presenta Sí a la Vida. El espacio de apoyo emocional, difusión de información y orientación a la familia sobre sus derechos como pacientes y usuarios del sistema de salud pública y privada. Sí a la vida. La esperanza siempre abierta a la salud de la familia. Sí a la vida se inicia por Dominicana FM. Dígale sí a la vida. Sí a la vida. Para decir sí a la vida, decir sí al amor, sí a un nuevo día, a un nuevo amanecer, sé mujer solidaria. Para decir sí a vencer el temor y el dolor, a vencer el olvido. Muy buenos días, Radio Escuchas, mujeres solidarias, socias y colaboradoras de ANSI, familia, país que nos escucha. Aquí estamos en nuestro programa de Un Sí a la Vida, nuestro acostumbrado programa de todos los sábados. Mujeres Solidarias es una institución sin fines de lucro que entre sus objetivos principales está llevar un apoyo psicológico a la mujer recién diagnosticada de cáncer de mama, así como también a su entorno familiar. Pero yo digo a la mujer recién diagnosticada de cáncer de mama, pero no solamente es cuando tiene el diagnóstico. Este pilar psicológico que tiene ANSI le da un apoyo emocional a todas las mujeres que se acercan, que han padecido y están padeciendo esta enfermedad. Debo de decirle también que ANSI, entre sus objetivos está aumentar la calidad de vida de la mujer diagnosticada de cáncer de mama. Hoy tenemos una invitada a quien le voy a dar la bienvenida, a la doctora Apolina Ayala. La doctora Apolina Ayala trae un tema sumamente interesante en el día de hoy. La doctora, buenos días, doctora. Buenos días, gracias doctora Bencosme por invitarme a su magnífico programa. Sí, este es un programa educativo y como es un programa educativo y médico, hoy estoy la doctora Gisela Bencosme, que soy yo, y la doctora Apolina Ayala, quien vamos a hacer un intercambio de médico a médico. Vamos a conversar sobre este tema que es tan importante, es sobre la leucemia. Es el mes del cáncer y es el mes principalmente dedicado a la concienciación sobre el cáncer de mama. Y es algo que tengo que decirlo y voy a aprovechar la oportunidad primero para decir por qué es el mes de octubre. El mes de octubre se ha tomado el mes de octubre y se hace como una campaña anual internacional de salud organizada por las más importantes organizaciones que son de caridad, que trabajan en el apoyo para ver si se descubre la causa del cáncer de mama. Hoy también para recaudar fondos para esta terrible enfermedad. En octubre todos los años, diversas marcas lanzan a la venta productos cuyas ventas se destinan a las diferentes organizaciones que estamos trabajando en este tipo de cáncer. Por esta razón, vemos cómo los medios de comunicación han desplegado amplios reportajes durante este mes sobre este tema. Esto está muy bien y lo felicitamos. Veo como principalmente la prensa escrita habla mucho de la importancia del autoexamen, que es excelente, pero quiero felicitar a las empresas y a todas aquellas compañías que apoyan esta causa,
Pero también quiero que tomen en cuenta que deben en todo el año, no solamente octubre, porque esta es una enfermedad que toca a 1 de cada 8 mujeres. Entonces, debemos de tenerla pendiente y hacer conciencia y llevar educación durante todo el año. A esto ANSI se dedica principalmente en las charlas educativas que llevamos a las diferentes instituciones, así como también a las comunidades que nos solicitan las charlas. Así es que, doctora, un tema tan amplio, yo voy a querer que usted me comience y me diga, ¿a qué llamamos leucemia? Bien. La leucemia es una enfermedad que se caracteriza por un clon de células anormales que infiltra la médula ósea, luego infiltra sangre periférica y demás órganos de la economía. O sea, estas células que se producen son anormales y no pueden cumplir la función para la que están realmente hechas los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. O sea, no cumplen la función hematopoyética a la que están destinadas. Es decir, que podemos decir que la leucemia, los glóbulos, la sangre que forman, no cumplen su función adecuadamente. No cumplen la función adecuada porque son células inmaduras. O sea, la médula ósea, que es el órgano que produce todos los elementos de la sangre, va a estar infiltrada por células que no cumplen la función de defensa al organismo, que no cumplen la función de oxigenación, ni cumplen la función de la primera fase de coagulación en relación a la producción de plaquetas. Y le voy a decir, como dicen normalmente los pacientes, doctora, ¿y por qué siempre me indican un hemograma? El hemograma es uno de los estudios de laboratorio que con mayor frecuencia se utilizan, no solo en hematología, porque con un hemograma pues puede tener una información sobre qué está pasando en relación a la sangre. Y la sangre pues tiene que ver no solo con hematología, sino con otras especialidades. Los glóbulos rojos se alteran en los problemas renales, vemos que hay anemia. Y en otras especialidades, pues también cuando hay infección vemos cómo los glóbulos blancos se elevan, cómo las plaquetas pueden tener variación. Entonces sí, porque una de las manifestaciones que ocurren con mayor frecuencia en las leucemias es la alteración de los glóbulos rojos. Tenemos que los pacientes pueden presentar anemia, pueden presentar también alteración de los glóbulos blancos. En la gran mayoría de los casos los glóbulos blancos están aumentados en cantidad, lo que nosotros llamamos leucocitosis, y hay alteración también de las plaquetas. Por eso es que el hemograma da una información, porque te va a valorar todos los elementos de la sangre. Es decir, perdónenme, yo olvidé decir que la doctora Ayala es hematóloga. Por eso es el tema que es tan interesante. La doctora es hematóloga y dirige el departamento de hematología del Instituto Heriberto Pilter, doctor Heriberto Pilter. Es correcto. Sí, pero con un simple hemograma, ¿podemos los médicos sospechar una leucemia? Con un hemograma, pero también es importante el examen físico y el interrogatorio del paciente, porque a veces el paciente pues puede presentar fiebre, es un paciente que te dice que tiene fiebre, que tiene debilidad general, a veces puede presentar las manifestaciones de sangrado en piel, especialmente en las leucemias agudas, donde se presentan los llamados moratones. Que las personas dicen, me di un golpe, yo no me he dado ningún golpe. Sí, y tengo un moratón. Y tengo un moratón, sí, que parece como que es cuando te ha dado un golpe, sí, ha tenido un trauma. Y con esa manifestación física
podemos sospechar una leucemia. Hay que hacer un diagnóstico diferencial porque también hay otras patologías como son las púrpuras, donde puede haber moratones sin tener que ser una leucemia. Sí. Es muy importante desde que yo estudié medicina y tú también, recuerda que siempre el examen físico y el interrogatorio del paciente, con eso podemos hacer prácticamente casi el 90% de todos los diagnósticos. Y si lo aunamos a un hemograma, un paciente con problema hematológico, pues prácticamente vamos a tener el diagnóstico que desde luego tenemos que confirmar luego con pruebas más especializadas. Sí, doctora, permítame hacer un comentario. Y ya la doctora dijo de cuando estábamos en las aulas. Siempre tenemos que tener en cuenta, y esto es para la clase médica tiene que hacerlo, es el historial clínico del paciente. Muchos pacientes creen que este interrogatorio que el médico hace no tiene esa importancia. Entonces, ese historial clínico y sumado al examen físico es lo que la doctora dice, lo complementamos ya con un hemograma, porque cuando se tienen los datos en mano de un buen interrogatorio, que muchas veces se está perdiendo, doctora. Sí, porque a veces cada día las cosas están más automatizadas, se anda más rápido porque hay más cantidad de pacientes, hay más exigencia que tiene que ver un paciente en 15 minutos, pero es primordial. La historia clínica es primordial, igual que el examen médico. Y ya ustedes oyeron cómo la doctora hace hincapié en cómo leer entonces un buen hemograma. Doctora, y hablando de leucemia, ¿a qué edades puede presentarse la leucemia? Mira, la leucemia puede presentarse a cualquier edad, desde recién nacido a personas ya adultos mayores. Pero hay variedades que son más frecuentes. Por ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda es la leucemia más frecuente en niños, con un pico entre los 3 a 5 años de edad. Ay, qué pena. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el Instituto de Oncología, esa sala para mí realmente conmueve a todos los médicos, yo creo, porque es observar niños, y así mismo sucede en el Hospital Robert Reed Cabral, de ver los niños con leucemia. Infante, la menor edad normalmente de 2 años en adelante puede presentarse. El pico se presenta entre los 3 a los 5 años, Entre 3 y 5. Pero puede haber leucemia en recién nacido. Oh, Dios mío, esa yo no la conocía. Sí, puede haber leucemia, no es frecuente, pero sí hay leucemia en recién nacido. Entonces tenemos en la leucemia mieloblástica aguda, es más frecuente entonces en los adultos, se ve entre la edad entre los 50 a 65 años de edad. Y tenemos las leucemias crónicas. Las crónicas, la linfocítica crónica, se ve ya en personas ya mayores, no se ven niños. Sí, doctora, ¿y hay algún pico de aparición en los adolescentes? ¿O es que, qué sucede? Que muchas veces la vemos en los adolescentes. En los adolescentes se puede presentar, son frecuentes las leucemias agudas, tanto de estirpe linfoide como de estirpe mieloide. No podemos catalogarlo como los niños, donde sabemos que la linfoblástica es la que predomina. En los adolescentes puede haber tanto linfoblástica aguda como mieloblástica aguda. Sí, entonces a eso se debe el pico en adolescentes muchas veces. Fíjate, está pasando que hoy en día la gente dice, oye, cada día hay más leucemia. Y es verdad, cada día estamos diagnosticando más leucemia. Probablemente porque antes no habían tantos medios diagnósticos, quizás no habían tantos hematólogos, pero también hay que tomar en cuenta que hay factores que predisponen a la aparición de leucemia. Entre esos factores tenemos la exposición a benceno. El benceno es una sustancia que se extrae del
producto bruto del petróleo, y está ampliamente distribuido en el medio ambiente, pues lo tenemos, se utiliza mucho en la industria de la pintura, en los combustibles, en algunos elementos para la limpieza, en solventes, disolventes, y es uno de los elementos que sí está comprobado que si nos ponemos a benceno en cantidad suficiente y por un tiempo largo, pues vamos a desarrollar leucemia. También tenemos... Discúlpeme, doctora, pero esto del benceno es casi un programa. Es casi un programa. Porque hablar de benceno, todas las... donde en el medio ambiente en que cada día nos desenvolvemos, vamos a estar en contacto con benceno. Sí, porque está en los combustibles, está en la industria de pintura. Sí, hay un sinnúmero de sustancias que incluso lo tenemos en el hogar. Porque sí, el benceno lo tenemos, estamos en contacto con él en el hogar a cada momento. Sí. Entonces, esto casi es el programa próximo, sí, que cuando usted vuelva a asistir, que vamos a hablar ampliamente sobre el benceno y qué medidas tenemos que tomar con el benceno. Sí, también hay, te podría decir que hay personas que tienen cierta predisposición genética a padecer la enfermedad, y ciertos factores ambientales pues pueden contribuir a que la enfermedad se desarrolle en un momento de la vida, ¿eh? Sí. Vamos allá a hacer una pausa. Para decir no al temor de perder. Octubre es el mes para la prevención y detección temprana del cáncer de mama. Mujer, apóyate ahora, realizándote el autoexamen mensualmente y respaldando las acciones que ayudan a quienes lo padecen o son sobrevivientes. Un mensaje de la Fundación Mujeres Solidarias y esta emisora. Por un sí a la vida. Hola amigos, soy Ángela Carrasco. Los invito a continuar en sintonía con Un sí a la vida. Sí, estamos en nuestro programa Un sí a la vida, pero permítanme felicitar a ANSI. ANSI, el jueves 19 de octubre, el jueves pasado, llevó una charla a las colaboradoras, al público general, que fue a salón lleno. Esta charla fue un éxito, así es que felicitamos a ANSI y a la licenciada Ligia Valenzuela, que es una de nuestras colaboradoras en ANSI y en este programa, pues con esta charla, Descúbrete y Cambia, esto fue una charla como su nombre le dijimos, Descúbrete y Cambia, fue una charla magistral, es decir, que llenó todo el objetivo por lo cual fue diseñada. Es decir, que nuestras felicitaciones una vez más para Ligia Valenzuela y asimismo darle las gracias al público asistente que acudió a salón lleno. Continuando con nuestro programa, debo de seguir y decirle que estamos en el mes de octubre, es el mes de concienciación del cáncer de mama. Y en base a eso yo le voy a preguntar a la doctora, ¿y una paciente que ha sido diagnosticada de cáncer de mama y recibe quimioterapia, puede posteriormente desarrollar una leucemia? Todo paciente que recibe quimioterapia y radioterapia tienen más predisposición a padecer de leucemia. Especialmente estos pacientes padecen de los llamados síndrome mielodisplásico, donde hay una alteración a nivel de médula y que posteriormente hay algunos pacientes con esta enfermedad que pueden desarrollar leucemia. Sí, hay una mayor predisposición a padecer de leucemia cuando se tiene tratamiento con quimioterapia o radioterapia o ambos a la vez. Es decir, que una persona que
es sobreviviente de cáncer de mama, una mujer o cualquier otra persona que ha recibido quimioterapia, debe siempre estar evaluándose para no esperar a que sea muy tarde. Sí, porque en los trastornos mielodisplásicos, pues a los pacientes se le pone tratamiento y seguimiento. Y hay algunos, como mencioné, que pueden desarrollar leucemia y otros no. Particularmente en mi consulta privada y en el Instituto de Oncología Dr. Heriberto Peter, pues tenemos un porcentaje de pacientes con cáncer de mama que han evolucionado a leucemia. No, con esto no quiero decirte que todos los pacientes vayan a evolucionar, pero hay un porcentaje, hay una mayor predisposición de padecer la enfermedad. De aquí insistimos tanto y la Asociación de Mujeres Solidarias, entre uno de sus pilares, aumentar la calidad de vida de la mujer. Por eso es que la mujer debe de hacer cambios en el estilo de vida, porque tiene cierta predisposición a desarrollar otras enfermedades. Y hay algo que me interesa sobremanera, porque no lo veo tan frecuente, pero sí sé que existe. Leucemia y embarazo. ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Y cómo es el seguimiento de estas mujeres que están felices cursando con una gestación y solamente están pensando en el producto, en su embarazo y con la ilusión de su hijo, y en un momento dado se le hace un diagnóstico de leucemia? Hablemos sobre esto. Sí, bueno, en pacientes con leucemia y embarazo, el tratamiento va a depender mucho, ¿verdad?, de cuál es la edad gestacional en la cual se diagnostica la enfermedad. Si la enfermedad se diagnostica temprano, lo ideal es hacer un aborto terapéutico, porque la quimioterapia que va a recibir esa paciente es teratogénica y estamos en el periodo de formación embrionaria de ese feto. Es decir, hablamos de las primeras semanas de embarazo. Sí. Ya cuando el feto ya está formado y no se corre el riesgo, ¿verdad?, de las alteraciones que vienen dadas en gestación temprana, pues las pacientes son tratadas con quimioterapia. Incluso hay un estudio hecho por el doctor Pisuto en México, donde él trató pacientes embarazadas ya en embarazos avanzados, y luego se le dio seguimiento a esos productos, o sea, a esos niños, y todo marchaba bien hasta donde había llevado la investigación. O sea, que cuando es temprano, lo ideal es hacer un aborto terapéutico, porque la quimioterapia es muy teratogénica, y si ya es un embarazo que está avanzado, pues se le da quimioterapia y claro, se va monitorizando cómo va el producto. Y si una joven ha sido diagnosticada, recibió tratamiento y está bien, ¿en qué tiempo se recomienda un embarazo posterior a un diagnóstico de una leucemia? Bueno, va a depender, ¿verdad?, del tipo de tratamiento que haya recibido, pero después que el paciente entra en una remisión completa y el paciente ya lleva 3 años que ha cumplido su tratamiento, se considera que es curado. Alrededor de los 5 años, pues podría ser recomendable que el paciente pues se pueda volver a embarazar si así lo desea. Muchas veces si no se embaraza es mucho mejor. Si no se embaraza, sí, es mucho mejor. Es mucho mejor. Porque puede haber una recidiva. Sí, claro. Sí, es muy interesante porque muchas de las personas no saben qué le sucede, y la sintomatología, es decir, lo que una mujer puede sentir cuando tiene un embarazo, puede confundirse con la sintomatología de que se siente un poquito cansada, está agotada. Por eso es importante el seguimiento. ¿Qué recomendaciones usted nos dice? Para las embarazadas y leucemia, bueno,
Va a depender, como dije, del estadio en que se encuentre el embarazo, si se le va a dar su quimioterapia, porque es el tratamiento que se le va a poner en inicio, pues que reciba, y tiene que estar un equipo de médico conformado por perinatólogo, obstetra, hematólogo, en el equipo que va a tratarla. La quimioterapia se le da, se le hacen los chequeos al bebé para ver cómo, darle seguimiento para ver cómo se va desarrollando, y luego, bueno, se completa como si fuera una leucemia normal. Dependiendo del tipo de leucemia, pues hay algunas que ya al final, si hacen una recaída, el paciente va a ser sometido a un trasplante de médula ósea, y ya eso se hace, claro, después de haber tenido el parto. Ya Vicente nos está haciendo que el tiempo se acabó, pero esto pasó como fugaz. Yo quiero una última recomendación para la población general. A la población, ya hablamos para la población sobreviviente de cáncer de mama, que tienen que tener su seguimiento porque se está expuesto, pero a la población general, sin tocar lo del benceno, que va a ser otro tema. Sí, bueno, es importante que toda persona vaya a su chequeo rutinario. Muchas veces hay leucemias que se han diagnosticado de manera casual cuando van al médico. Incluso el paciente no tiene grandes sintomatología cuando se diagnostica al inicio, y solo cuando se evalúa el paciente y trae las pruebas de laboratorio es que nos damos cuenta que el paciente pues tiene una leucemia. Entonces es importante su chequeo, y tampoco que haya un pavor. La leucemia ahora no es como antes, doctora. Hay mucha posibilidad de curación, hay mucha posibilidad de remisiones de largo tiempo. Ha habido muchos avances con las investigaciones y con los nuevos tratamientos. Eso es una gran noticia, es decir, que el tratamiento de la leucemia, porque anteriormente hablar de leucemia era como sinónimo de muerte. En la actualidad esto no existe así. La leucemia puede curarse, hay leucemia que pueden curarse. En niños la curación se ve en un mayor porcentaje, pero en adultos que son sometidos a tratamiento de quimioterapia y después trasplante de médula ósea, hay un porcentaje alto de curación también. Esa es una de las funciones principales de este programa, llevar este nivel de educación. Ya la leucemia, sobre todo las leucemias crónicas, también se están viendo como enfermedades crónicas, así como tú puedes ver la diabetes, la hipertensión, donde incluso con tratamiento oral se puede controlar, y hay unas que van hacia la curación. Eso es una bendición. Es decir, vamos a despedir el programa porque el tiempo se nos fue muy rápidamente. Así es que decimos un sí a la vida. Hasta el próximo programa. Para decir sí a la vida, decir sí al amor, si a un nuevo día. Dominicana FM presentó Sí a la Vida. El espacio de apoyo emocional, difusión de información y orientación a la familia sobre sus derechos como pacientes y usuarios del sistema de salud pública y privada. Sí a la vida. La esperanza siempre abierta a la salud de la familia.